Me alegro mucho de verte y espero que estés muy bien. En esta ocasión me gustaría hablarte un poco de terapia, sobre todo cómo elegir la mejor terapia para ti, cómo saber qué terapia necesitas y cómo, digamos, encontrar aquello que vaya mejor contigo. Tenemos la suerte de que el catálogo es muy amplio, hay tantas terapias, tantos métodos y tantas personas, digamos, que trabajamos en este campo, que por suerte la oferta es infinita. A veces abruma decir, hay tanto que no sé qué puedo elegir, pero también lo bueno de esto, tal como yo lo veo, es que puedo hacerme la terapia a mi manera, porque a fin de cuentas una terapia no deja de ser un proceso evolutivo, personal y consciente que yo decido emprender para buscar un bienestar personal. Entonces, si es mi bienestar personal, si es mi proceso evolutivo personal y si es una decisión consciente de parte de mí, no hay nadie más indicada que yo para elegir qué terapia quiero hacer, con quién o con quiénes y qué metodología quiero seguir. Pero sí que es cierto que a veces nos abruma y que a veces dentro de este término que es el de terapia entran muchísimos conceptos a la vez, así que es bueno, pues digamos, tener un poquito claro ciertos conceptos, ciertas nociones, para que tú a partir de ahí puedas tomar tus decisiones conscientes, elegidas y con la certeza de que lo que tú elijas y como tú lo decidas va a ser sin duda alguna lo mejor para ti. Así que vamos allá. Sí me gustaría distinguir en primer lugar entre lo que es una terapia y un proceso terapéutico y un método terapéutico. Una terapia, como ya te he comentado, es precisamente esa decisión consciente que parte de mí, que implica un camino evolutivo en pos de mi bienestar. Una terapia puede durar el tiempo que yo considere, que yo necesite, aunque también se podría decir que vivir en terapia, estar en terapia puede ser un método de vida. No significa esto que me tenga que pasar toda la vida pegada a un terapeuta ni haciendo terapia, pero en el momento en el que entramos en este mundo de autoobservación, de vernos, de cuidarnos, de saber que pasamos un tiempo acompañados en terapia, un tiempo en el que no, que simplemente hacemos trabajo personal, estamos viviendo de una manera en un proceso terapéutico constante, porque de alguna manera siempre estamos como mirándonos, cuidándonos y siendo lo más posiblemente conscientes de qué necesitamos, qué queremos en este momento y cómo lo queremos. Entonces, quizás el proceso terapéutico sí pueda ser algo que dure toda la vida en ese sentido, ¿no? En cuando yo apuesto por mí y apuesto por mirarme y por cuidarme, sea de la manera que sea, ya vivo, digamos, como dentro de ese proceso. Lo que es la terapia, el cómo la voy a ejercer o cómo la voy a buscar, eso ya quizás sea algo como más puntual. Aunque hay gente que se tira muchos años con su mismo terapeuta, algunos hasta prácticamente toda la vida, pero no siempre estamos en el mismo punto. No siempre, cuando yo empiezo con mi terapeuta a los 20 años y ahora tengo 40, 50 y sigo con el mismo terapeuta, no significa que esté igual, en el mismo punto de partida. Entonces también esto es algo como muy personal. Yo sí distingo entre un proceso terapéutico, como puede ser, por ejemplo, asistir a terapia con mi psicólogo, con mi terapeuta Gestalt todas las semanas, a un método terapéutico concreto, puntual, como puede ser, por ejemplo, el Reiki, los registros acásicos o incluso las constelaciones familiares, que son encuentros puntuales que yo tengo con una persona durante un tiempo muy concreto. A lo mejor yo no me hago una constelación familiar todas las semanas, a lo mejor yo me hago Reiki todas las semanas, pero tampoco es de por vida. Entonces, cuando hablamos de estar en terapia, digamos, podemos quizás abarcar esos diferentes métodos, pero sabiendo muy bien si lo que estoy tomando es algo puntual, si es algo prolongado o si forma parte de un proceso más grande. Para mí, los métodos terapéuticos puntuales, muy puntuales, como puedan ser, como ya te he comentado, los registros, las constelaciones, el Reiki e incluso el tarot, son herramientas que acompañan en un momento puntual dentro de mi proceso de autoobservación, de mi proceso de sanación, de mi proceso terapéutico. Por eso, cuando a veces yo he preguntado, o a lo mejor al iniciar un proceso con alguien, sabiendo qué es lo que necesita, ¿no? Vamos a suponer que saben que quiere, digamos, hacer terapia continuada en el tiempo, y les he preguntado si han hecho terapia antes, y porque tienen, por ejemplo, no sé, una depresión, y me dicen, sí, me han hecho Reiki. Yo no lo cuento como que esa persona ha estado en terapia. Esa persona ha recibido un método terapéutico muy sano, muy bonito, pero muy puntual. Con esto no curamos una depresión. El Reiki puede acompañar, puede ayudar cuando la persona ya está en ese proceso de ver y de abrir los ojos.
Por eso, por ejemplo, también con las constelaciones familiares no se solucionan los temas, o no siempre se solucionan los temas. Una constelación familiar nos sirve para ver qué es lo que está pasando, y a partir de ahí muchas veces la observación y el reconocimiento nos hacen, digamos, sanar la historia. Pero a veces la constelación no es la solución, sino el inicio de esa solución. Ocurre, por ejemplo, que esta persona que tiene depresión lleva cierto tiempo haciéndose un proceso terapéutico y se da cuenta de que su conflicto viene con su madre, por ponerte un ejemplo. Puede ser interesante constelar su relación con su madre en ese momento que esa persona ha visto, se ha dado cuenta, se ha percatado de ese conflicto, de ese nudo que tiene, digamos, a nivel personal. Pero esa sola constelación no le va a curar la depresión. También podría constelarse la depresión. Vamos, se supone que es una persona que no ha entrado en terapia y que de alguna manera quiere empezar a ver. Quizás sería interesante partir ese proceso terapéutico con esta persona constelando la depresión para ver qué es lo que le está trayendo. El hecho de verlo ya de alguna manera lo empieza a sanar, pero si yo me constelo la depresión y lo dejo así de manera puntual, yo no voy a encontrar mi solución. Yo voy a encontrar el inicio de la solución, porque a lo mejor resulta que la depresión lo que me está mostrando es que hay una parte mía interna que yo no estoy viendo y a la que no estoy haciendo caso. Sería muy interesante empezar a trabajar en terapia, el ver, el reconocer y el tratar con esa parte mía que está cargando, representando la depresión y a la que yo no estoy viendo y no le estoy haciendo caso por el motivo que sea, siempre sin culpa, sin reproches y sin nada. Lo hacemos lo mejor que podemos y que sabemos en todo momento. Entonces aquello que se me escapa de las manos, a lo que no llego, pues simplemente no podía ser, no tenía que ser en ese momento. Qué bien que ahora lo haya visto, siempre sin culpa y siempre sin exigencia. Por supuesto, no hay que estar en terapia, digamos, de manera consciente con un terapeuta semanal para poder utilizar estos recursos puntuales, estos métodos puntuales terapéuticos. Por ejemplo, no hace falta estar en terapia para hacerse una constelación o para hacerse una lectura de tarot. No es necesario. Va a depender mucho también de la persona y de lo que esté viviendo y de su proceso puntual. Yo misma he recurrido a veces a métodos concretos sin haber estado en acompañamiento terapéutico. Y me han servido y me han ayudado, porque también aquí juega mucho mi nivel de conciencia y mi nivel de trabajo personal. Cuanto más trabajo personal tenemos, a veces es más fácil discernir, digamos, qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy necesitando, y al mismo tiempo también puede ser un arma de doble filo, porque a veces la tendencia al habérselo trabajado mucho implica tener ya un concepto como quizás muy estructurado. Yo ya sé de qué va esto, yo ya sé lo que se pasa, entonces no dejo campo ni apertura a la improvisación, a la incertidumbre o a lo que quizás pueda ser y yo no estoy viendo, porque mi visión no deja de ser objetiva. Por mucho que yo me haya trabajado, por mucho que yo sea terapeuta y te esté contando todo esto ahora, mi visión, cuando sea de trabajo personal hacia mí, no deja de ser objetiva y, digamos, muy concreta. Entonces siempre es bueno, quizás por eso, tener esa mirada de alguien que viene de fuera y ve el problema, ve la situación y nos puede acompañar desde otra perspectiva y nos puede ayudar incluso a ver desde fuera qué es lo que está pasando conmigo. Por lo tanto, en el momento en el que tú decides o empiezas a cuidarte a un nivel muy consciente, a hacer trabajo de desarrollo personal, a mirarte tú, ya estás en terapia, aunque no exista en tu vida o para ti la figura del terapeuta. Un terapeuta que a veces elegimos que esté de manera constante y a veces lo elegimos de manera puntual. Yo tengo clientas que no están todas las semanas conmigo, otras sí, pero hay otras que es de manera puntual y cada ciertos meses me llaman, me escriben y me dicen: necesito tal, esto concreto, esto puntual, y es fantástico. Yo confío, porque además lo sé y lo noto, que ellas siguen haciendo sus trabajos a nivel personal y a su ritmo, y cuando llega ese momento en el que necesitan un foquito de luz, pues se ponen en contacto conmigo. Yo misma lo hago también, ¿no? Hago mi trabajo personal, hago mi proceso personal, y cuando necesito algo concreto recurro a alguien que yo sé que me va a poder acompañar y me va a poder ayudar. Es igual de válido que cuando la persona va a terapia de manera continuada. ¿De qué depende esto? ¿En qué cambia? En que yo sea lo suficientemente consciente y tenga la capacidad de autoescucha lo suficientemente desarrollada como para saber qué es lo que necesito. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que yo necesito en este momento? Hay gente que a lo mejor me dice: no puedo hacer terapia personal todas las semanas porque me sale muy caro.
pagar un terapeuta todas las semanas no es accesible quizás al bolsillo de todo el mundo, pero siempre a lo mejor encontramos una solución intermedia. A lo mejor para esa persona es suficiente cada 15 días, o a lo mejor es suficiente cada menos, pero complementando con otras cosas. Lo importante es la autoescucha y saber qué es lo que yo necesito en este momento. Lo que sí es importante es determinar que por hacer Reiki o recibir Reiki cada X tiempo, constelar una vez cada X tiempo y hacer muchos rituales con velas y demás, no se solucionan problemas graves. A veces los métodos estos puntuales sirven como tapaderas o como parches para no ver lo que está pasando, porque sí que es cierto que una terapia continuada en el tiempo nos ayuda, nos obliga a indagar más. Entonces a veces necesitamos indagar y no queremos, y ponemos estas soluciones como para ir sanando de manera como muy puntual. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con las flores de Bach. La gente recurre mucho a las flores porque con el tema de que la flor trabaja y yo simplemente tengo que tomármelas, es como que yo ya me hago cargo. Pero de alguna manera la flor te obliga a ver, la flor te revela muchas cosas, y muchas veces las flores no funcionan porque la flor muestra, y como la persona lo que está queriendo evitar precisamente es indagar y ver, y por eso recurre a la flor como en plan que la flor trabaje por mí, pues hay una cerrazón más grande. Entonces a veces el trabajo se estanca. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es importante que tú reconozcas qué necesitas, dónde están tus puntos ciegos y cómo lo quieres solucionar. A veces hay que pasar por procesos que no nos gustan, que no son tan agradables, y para eso, digamos, tenemos la virtud de encontrar a la persona que nos pueda ayudar a transitar de la mejor manera ese pozo oscuro, ese camino, digamos, poco iluminado, que no me atrevo a pasar sola, que no soy capaz de pasar sola, y que a lo mejor no lo quiero pasar con cualquiera. Aquí es donde viene también la amplia oferta de terapeutas con diferentes métodos, con diferentes recursos que están disponibles para ti, para ayudarte. Entonces, cualquiera que elijas que vaya resonando contigo, que tú sientas que con este sí, va a ser válido. Así que date esa oportunidad, ¿no? de escucharte y de investigar si estás, digamos, pasando por ese proceso. Porque esta es otra. El papel del terapeuta es muy importante. Tal y como yo lo veo, un buen terapeuta nunca te va a decir lo que tienes que hacer, salvo, digamos, que tenga algún método concreto o una forma de trabajo en la que se base en eso. Pero el terapeuta que te acompaña es aquel que es testigo de tu proceso de sanación. Para ser testigo, evidentemente, te tiene que acompañar, te tiene que tomar de la mano y acompañarte por ese camino, pero nunca se va a poner por delante de ti y nunca te va a decir lo que tienes que hacer. Siempre insisto, salvo casos puntuales. Estos tipos de procesos a lo mejor suelen ser más largos porque también entra, digamos, en el rol del proceso terapéutico el terapeuta para ti, quién es o qué representa el terapeuta para ti y la relación que se establece. A mí me ha pasado con personas que me han dicho, pero es que yo tengo este problema, necesito que me digas qué hago con esto, y a lo mejor yo no se lo he dicho porque bien no es mi cometido, porque no lo sé, porque a lo mejor no te conozco tanto todavía, ni conozco tanto tus dinámicas y necesito escucharte hablar más para saber qué podrías necesitar, o porque considero que esa persona quiere saber corriendo qué es lo que tiene que hacer para ponerle una solución al parche y seguir viviendo de la misma manera automática en la que estaba. Y entonces eso lo único que hace es que se acentúa más el problema, el conflicto, la enfermedad o el asunto que digamos que esta persona esté tratando. Entonces, cuando te pongas en manos de un terapeuta, confía en su proceder, confía en que lo que está haciendo lo está haciendo porque sabe lo que está pasando y que lo tiene que hacer así. Confía en su método. No te metas con un terapeuta y trates de cambiar cómo trabaja porque tú necesites otra cosa. Para eso siempre es mejor que busques otro terapeuta, porque de alguna manera un terapeuta sabe lo que tiene que hacer, pero también juega con el no saber. Yo puedo saber que necesito una mujer que tiene una endometriosis o una menorrea, pero también me dejo una parte de incertidumbre, porque si no estoy encasillando a la mujer con la menorrea, tiene esto y lo otro. Y esa mujer tiene su propia historia, su propio proceso y su propia evolución personal. ¿Por qué voy a saber yo exactamente, dentro de esta historia, dentro de esta mujer, por qué voy a saber yo exactamente qué es lo que a esta mujer le está pasando concreto? Porque tengo una menorrea, yo ya lo encasillo con que es un problema de no sentirse satisfecha como mujer, que la pareja la ha abandonado y que además no quiere ser madre. No lo sé. Es que pueden haber muchos otros factores allá adentro con los que yo no estoy contando y que forman parte de su historia personal. Pues voy a dejarles espacio. Entonces no siempre la consulta en amenorrea
para una mujer va a ser igual que para la otra. Dos mujeres con amenorrea pueden tener procesos diferentes, flores diferentes, sanaciones diferentes, meditaciones diferentes, porque precisamente cada persona es un mundo y cada terapia, digamos, se adapta al mundo de esa persona. Así que si eliges un terapeuta, confía en lo que ese profesional o esa profesional te esté ofreciendo y en lo que te esté aconsejando, porque lo hace por algo, sabe lo que está haciendo y tu labor es cuidarte y dejarte cuidar por ese profesional que sabe lo que está haciendo. De esa manera también controlas tú menos, te relajas más y te curas antes. Pues creo que poco más te puedo ya contar a partir de esto, solamente pues ponerme al servicio por si necesitas información, si necesitas que digamos especifiquemos algo más, que puntualicemos un poco más esta información, o si necesitas incluso encontrar qué proceso terapéutico sería bueno para ti en tu situación. Por supuesto, todo esto te lo ofrezco sin compromiso ninguno. Puedes escribirme, puedes comentarme, me está pasando esto, ¿qué crees tú que yo puedo necesitar? Y a partir de ahí quizás podamos hacer una evaluación y ver precisamente qué necesitas, y en función de dónde estés y de tus recursos, ver a lo mejor incluso cómo podrías conseguirlo o empezar, digamos, a adentrarte en este proceso de sanación. Cuando tú entras, aunque a lo mejor no sepas muy bien cómo lo vas a hacer, ni cómo lo vas a pagar, ni cómo lo vas a mantener, ni cuánto va a durar, cuando tú entras en ese proceso de sanación es como que si es para ti, todo va viniendo, de una manera o de otra se te va apareciendo. Entonces es muy importante aquí que confíes en ti. Yo ya lo hago y lo doy por hecho, que vas a saber encontrar el mejor camino para ti y el mejor proceso de sanación en terapia para ti, para tu situación personal. Muchísimas gracias por verme, por compartir conmigo un vídeo más. Te invito, por supuesto, a que le des like, a que compartas, a que te suscribas también a mi tribu menstrual, así recibes un regalito interesante para paliar el dolor menstrual. Y nos vemos pronto cuando quieras.